En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la gran cita política que se nos avecina, señalada en rojo en el calendario. El próximo 3 de noviembre, elecciones presidenciales en Estados Unidos, ese duelo entre Donald Trump y Joe Biden. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados que conocen perfectamente la realidad en Estados Unidos. De hecho, fueron corresponsales allí. Marc Basset, corresponsal del País en Francia. Bienvenido, Marc. Hola, muchas gracias. Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia. Bienvenido, Eusebio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y desde Estados Unidos, desde Nueva York, nos acompaña nuestra corresponsal Silvina Sterin. Silvina, buenas madrugadas allí. Buen día a todos, ¿cómo están? Hoy analizamos los factores que pueden marcar el duelo entre Trump y Biden en Primera Plana. Quedan 6 semanas tan solo ya para esa fecha tan señalada, el 3 de noviembre, las elecciones en Estados Unidos. Por el momento, según los últimos sondeos, la distancia prima, por el momento, el ticket demócrata entre Joe Biden y Kamala Harris sacaría entre 5 o 6 puntos aproximadamente a la dupla republicana formada por Donald Trump y Mike Pence. Pero atención, porque sobran las razones para apuntalar que el resultado puede ser muy incierto. Entre ellas, el contexto de coronavirus y cómo cambia además como consecuencia varias reglas del sistema electoral. De ello vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de los temas que pueden marcar esta campaña. Prima el coronavirus, pero por supuesto también hablaremos del movimiento Black Lives Matter, también de los incendios que están asolando la costa oeste, de los constantes pulsos de Donald Trump con la ciencia, o del acuerdo histórico que se ha firmado esta misma semana en la Casa Blanca entre enemigos hasta ahora irreconciliables como lo eran Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel. De todo ello vamos a hablar ahora, pero antes algunas portadas que ilustran esta cita electoral. El Courrier International, aquí en Francia, califica en su portada estas elecciones como las de todos los peligros. Vamos a hablar hoy de ello. San Francisco Chronicle, negación climática mientras California arde. La revista Time, con una portada cuantificando los destrozos de la pandemia en Estados Unidos, o el New York Post, que dedica una portada a la elección de Kamala Harris como ticket de Joe Biden a la vicepresidencia bajo el titular, haciendo juego de palabras, camaradas. Bueno, Marc, si algo le faltaba a este particular 2020... es un elemento más de volatilidad política como suponen las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, la historia muestra que en los países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, no hay un riesgo sistémico gane quien gane. Pero le pregunto, ¿estas elecciones sí que tienen más factores de riesgo sistémico en esta ocasión? Posiblemente. Primero por el contexto de pandemia y el contexto de crisis económica brutal. Y después por las características del ocupante de la Casa Blanca, del actual presidente Donald Trump, que ya ha sugerido en varias ocasiones que podría no estar conforme o cuestionar el resultado electoral si le resulta adverso. Hay pocos precedentes de que un resultado sea impugnado por un presidente y que no acepte abandonar la Casa Blanca, pero yo creo que nos estamos adelantando, estoy adelantando varias pantallas, ¿no? Todavía deben celebrarse las elecciones, debe conocerse el resultado y ya se verá lo que va a ocurrir. Estados Unidos es una democracia con un sistema constitucional de equilibrio de poderes y de contrapoderes, yo creo que muy sólido. Y creo que una de las cosas positivas que puede extraerse de los 4 años de presidencia de Trump es que este sistema funciona, ¿no? Y que el presidente no puede hacerlo todo, ni tiene todos los poderes. Y por lo tanto, yo creo que hay que confiar en que ese sistema funcione también en las próximas elecciones de noviembre. Eusebio, ¿cómo calibramos el impacto del coronavirus en toda esta elección? Bueno, es evidente que en Estados Unidos, como en la mayoría de países, los gobiernos han tenido grandes dificultades para afrontar esta crisis, siempre intentando ese balance entre salud y economía, que no es fácil. También en Estados Unidos se han cometido muchos errores. Se ha hablado de este enfrentamiento con los científicos, pero yo no creo que eso vaya a ser determinante en esta elección, porque los dos bandos están muy consolidados, hay una división muy clara.
es una fractura que se ha ido profundizando en ese país y es un factor más, yo creo que más en el sentido de los resultados y de la incertidumbre que puede haber por el voto por correo, Sí. que podemos entrar en una fase peligrosa de incertidumbre y de reacciones imprevistas, no solo de parte de los políticos, sino de la gente que está más crispada mucho más crispada que hace 10 o 15 años. Silvina, faltan 6 semanas para la celebración de las elecciones, pero atención porque hay muchas voces que anuncian que a lo mejor al vencedor falta más tiempo para conocerle. Sin duda, es un año marcado por la pandemia que cambia las reglas del sistema electoral. ¿En qué consisten estos cambios, Silvina? Por hacer un rápido resumen. Bueno, lo decís muy bien. O sea, ya no se dice aquí que vamos a tener un election night, o sea, una noche electoral, sino se habla de una semana electoral y quizás hasta de meses, ¿no? O sea, Tremendo. ¿el tema cuál es? Que la pandemia realmente ha cambiado las reglas del juego electoral, principalmente porque es una elección histórica por la cantidad de gente que va a votar por correo. Más de 100 millones de personas quizás van a emitir su voto por esta vía. Y además, en este contexto en el que Trump habla de un posible fraude si es que el voto se emite por correo, cosa que ya ha sido desbancada porque no hay indicios ni evidencias en el pasado de que haya habido fraude. Marc, la economía era sin duda la gran baza electoral que tenía Donald Trump hasta que llegó la pandemia. Esa gran baza a la que se iba a ceñir, en la que tenía claro que iba a basar toda esta campaña electoral. Pero esto ha sido totalmente trastocado, ¿no? Esta gran baza que tenía. Sí, la economía y la recesión económica, que es consecuencia de la pandemia, o por lo menos de las medidas que se han tomado en Estados Unidos, como en otros países ante la pandemia, es decir, el confinamiento que paró la economía mundial durante unos 2 meses, esto cambia totalmente el panorama. Yo diría que Trump tenía... la situación era más favorable para Trump antes del coronavirus que después. Trump se había beneficiado de una economía en crecimiento y un paro que había bajado a niveles históricos que venía de antes de Barack Obama. Todas las medidas que se adoptaron durante la presidencia de Barack Obama después de la crisis financiera y económica del 2008. Pero este crecimiento y esta reducción del desempleo continuó y esta era su gran baza. No era su mérito, o no era todo su mérito que la economía fuese tan bien. Yo diría que tampoco hay que decir ahora que sea toda su culpa que la economía vaya tan mal. Solo hay que mirar los datos económicos en el resto de países. Es decir, yo entiendo que el Partido Demócrata use este argumento contra Trump, diciendo la economía de Trump está hecha unos zorros, ¿no? Pero si somos honestos, no es culpa de Trump, solo hay que ver los datos en España, en Francia, Claro. En Alemania, en cualquier país que ha sufrido el impacto del coronavirus y que ha confinado su economía y su población durante meses. Eusebio, ¿hasta qué punto hay un cambio de paradigma para Estados Unidos, pero sobre todo para el mundo, según gane uno u otro, Biden o Trump? Porque yo creo que es un debate, esta pregunta se le suele responder siempre de 2 maneras. Bien minimizando la importancia del que gane, o bien criticando que se minimice. ¿Dónde se sitúa usted? Bueno, complicado. Primero querría añadir algo Sí. a lo que ha dicho Marc respecto a la economía, A la economía. que va ligado un Sí, poco sí, sí. a tu pregunta. Sí. Es decir, más allá de la coyuntura económica, yo creo que Trump tiene algunas bazas a su favor por el hecho, por ejemplo, de su enfrentamiento muy duro con China. El enfrentamiento muy duro con China, eso le ayuda en cierto electorado de clase trabajadora en estados clave, como por ejemplo Pensilvania o Ohio. ¿No? Es decir, cuidado con ver que la situación económica le perjudica tanto. Quizás la gente ve más allá en el horizonte y cree que él va a hacer unas políticas que van a ayudar a los sectores deprimidos, a la industria americana. Es decir, y ahora vuelvo a la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que a veces se exagera un poco el que Trump suponga un cambio de paradigma. Sí. Es decir, el pulso con China existía ya antes.
ciertas políticas internacionales en Estados Unidos le llaman disengagement, ¿no? de dejarse de implicar en el mundo, dejarse de implicar en Oriente Medio, ya las había iniciado Obama también, ¿no? Es decir, es evidente que Trump le ha dado una retórica mucho más agresiva, a veces incomprensible, exagerada, visto desde ojos europeos, pero hay una serie de fundamentales que quizás no cambian tanto y que hay una línea de continuidad más visible, más evidente de lo que a simple vista podría parecer. Hemos pedido a nuestra corresponsal en Nueva York, a Silvina Esterín, que nos haga una radiografía de cómo están las cosas ya 6 semanas de las elecciones, los últimos sondeos, entre qué público se afianza cada uno de los candidatos y los estados que pueden ser claves. Cuéntanos, Silvina. Bueno, yo tengo un poco de déjà vu con las elecciones del 2016, en el sentido que los mismos estados clave vuelven a estar hoy en el centro de la escena. Michigan, Wisconsin, Pensilvania y nuevamente Florida. Florida le preocupa por demás a Biden. ¿Por qué? Porque no está teniendo muy buena recepción con los latinos. Tiene menos llegada a los latinos que la que tenía Hillary Clinton en el 2016 y ya sabemos que Hillary perdió contra Trump el estado de Florida. Así que está haciendo lo imposible. Lo vimos hasta bailando la canción de Fonsi Despacito, que después fue utilizada por la campaña de Donald Trump para ponerle imágenes de él como abrazando a mujeres por detrás, que es una de las grandes manchas, los fantasmas que persiguen a Biden. Así que realmente está muy preocupado por ganar el voto latino, que es crucial, no solamente en Florida, sino también en Arizona, en Carolina del Norte. O sea, es la primera minoría y tiene mucho peso en estas elecciones. Aquí la fórmula Biden-Kamala Harris, o Kamala Harris, como le gusta a ella que pronuncie su nombre, tiene mucho atractivo. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres ya es como que un poco colgaron los botines con que pueda haber una candidata a presidenta, lo intentaron muchísimo, y este es el momento, ¿no? Kamala Harris tiene 55 años, es la más joven de las dos fórmulas, realmente tiene energía, y hay muchas voces que dicen que probablemente pueda llegar a terminar un mandato si Biden tiene algún problema. Biden va a llegar, en caso de ganar, con 78 años a la presidencia. Me gustaría hablar de los temas que van a marcar, como lo comentaba antes, esta campaña. Hay todo un abanico, el coronavirus prima, pero tenemos pues del movimiento Black Lives Matter, tenemos los incendios en California, la actitud de Trump. ¿Cuál creéis que va a predominar en esta campaña? ¿Qué temas? No, la verdad, es una pregunta difícil, no lo sé. Yo creo que es muchos temas y a la vez la política ya desde hace tiempo no son temas ni son programas. Son emociones. El contexto, son los temas que has mencionado, el coronavirus, la economía, son el contexto, pero que hay una batalla identitaria entre estas dos Américas muy fuerte que determinará las elecciones. Enseguida le doy la palabra a Eusebio. Antes hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en Primera Plana. RFI, la selección del mes. De Liminanas et Nouria. Et tu lui as dit... Marihuana. Marihuana. Bande Gamboa. Nunca digo, coita di gusto di giotto. Nunca digo, coita di gusto di giotto. Cangirba di belen fare, fa la cinta vera. Kruang Bin. Raphaël. Ça bouge un peu. Le mal demeure, on l'a partout sur terre. Maquillage bleu sur tes... RFI.
Seguimos en Primera Plana, hoy hablando de las elecciones presidenciales que Estados Unidos celebrará el próximo 3 de noviembre. Lo hacemos con Marc Basset, corresponsal del País en Francia, Eusebio Valls, corresponsal de La Vanguardia, y nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Esterin. Hablábamos con Marc antes de la pausa, Eusebio, de los temas, de ese abanico de temas amplio que pueden marcar esta campaña. ¿Cómo los calibramos? De toda la variedad de temas, ¿cuáles habría que...? Efectivamente, hay algunos que parecen descontados, ¿no?, para ambos bandos, como comentaba antes Eusebio, ¿no?, que parece que ya están, si hablamos de cambio climático o de medidas preventivas del coronavirus, la fractura es tan tremenda en la sociedad que parece que sí que hay temas que están un poco descontados, ¿no? Sí, pero como decía Marc, este tema identitario, la fractura, este sentimiento de comunidad que tienen los dos bandos es fundamental. Por ejemplo, el tema climático, ¿no?, de los incendios. Sí. Es posible que influya mucho en el votante de California, pero en California está claro que van a ganar los demócratas. Es decir, la cuestión económica, bueno, los primeros años de Trump, la economía iba muy bien, ¿no? Es decir, yo creo que también hay que tener en cuenta que estas elecciones no solo se elige un presidente, se elige la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, y es estado por estado, con una problemática muy concreta, y está en juego quién va a dominar el Congreso también, ¿no? Porque Trump, por ejemplo, confía en poder incluso, es difícil, arrebatar la mayoría de la Cámara de Representantes. Es decir, hay muchos elementos en juego, no solo temáticos, sino en cada estado. Por públicos, elementos que pueden definir esta contienda. Silvina, muchos analistas consideran que esta vez es clave el voto de las mujeres. ¿Cuán tan decisivo es este elemento? Visto lo que pasó con Hillary Clinton y las mujeres blancas hace 4 años. Sí, en realidad tengo un déjà vu, ¿no?, con la campaña del 2016. Vuelven a ser clave los mismos estados, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Florida. El estado de Florida, por ejemplo, le preocupa mucho a Joe Biden. Había comenzado teniendo una leve ventaja que cada vez se está cerrando. ¿Y qué pasa allí? El voto latino y de las mujeres, sobre todo, es fundamental y no lo está pudiendo lograr. Incluso tiene menos llegada, menos recepción con los latinos que lo que tenía Hillary Clinton, y Hillary Clinton perdió en el 2016 el estado de Florida. Así que está muy complicado y tiene poco tiempo, porque en Florida, por ejemplo, como en muchos otros estados, se puede votar antes del 3 de noviembre. Entonces, tiene poco tiempo para cortejar a ese electorado, que es crucial. Marc recorrió en su libro El otoño americano, además hablamos de ese libro en este programa hace unos meses, la realidad de los votantes de Trump. Claro, ahora Marc está aquí, no puede estar sondeando lo que... Pero por un poco... Si pudiéramos saber cómo ha evolucionado ese voto o qué grado de satisfacción han tenido esos votantes o qué razones darían ahora para volver a votar a Trump, ¿cómo lo podríamos valorar? Con la distancia siempre. Gente que entrevistaste en aquel libro. Sí, y cuesta mucho evaluarlo desde la distancia, ¿no? Pero si miramos los sondeos, yo creo que una cosa que llama mucho la atención es la fidelidad del votante republicano, ¿no? Nos hemos fijado mucho, y en el libro yo me fijaba mucho en este votante blanco de clase trabajadora que anteriormente había sido demócrata, ligado a los sindicatos, y que con la desindustrialización del cinturón industrial de Estados Unidos, de estos estados que mencionaba Eusebio, Pensilvania, Ohio, Michigan, pues habían perdido el trabajo y habían pasado a votar a Trump, que era el candidato que les defendía, ¿no? Que se presentaba como vamos a cerrar las fronteras al comercio, vamos a enfrentarnos a México, a China, a acabar con las deslocalizaciones. Esta es una parte del votante de Trump, y es la parte que decantó su victoria, porque estos fueron los estados en el que un puñado de votos, que fueron 50.000 o 80.000, acabaron dándole la victoria a Trump. Pero Trump gana también por muchos más votantes del Partido Republicano. Cito de memoria, pero creo que la cifra de apoyo de Trump en el Partido Republicano es más del 90% de republicanos que son trumpistas, ¿no? Y estamos hablando de un candidato que
mirado fríamente, objetivamente, es antagónico con lo que ha representado el Partido Republicano durante décadas en la política exterior, en los valores morales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay esta fidelidad. A mí es lo que me llama mucho la atención de lo que ha pasado en estos años, ¿no? Que es que el votante republicano, y no solo la clase trabajadora blanca, que es donde hemos puesto el foco, pero el votante republicano clásico, no de clase trabajadora forzosamente, de clase media, media alta, este establishment, el votante también religioso, ¿no? de las regiones y del segmento evangélico fundamentalista cristiano, ha sido muy fiel a un candidato que se podría decir que se ha reído a la cara de toda esta gente, ¿no? Y para mí esto es el gran enigma y el gran fenómeno de Estados Unidos de estos años, y por lo que parece no hay un desencanto, ¿no? Ni una huida de este tipo de votante hacia el Partido Demócrata. Y sin embargo, esta semana hemos visto, Eusebio, un acuerdo histórico en la Casa Blanca entre enemigos históricos irreconciliables como eran Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, sellado esta semana en la Casa Blanca. Decía el diario Le Monde esta semana que ha venido a salvar un poco los muebles en el balance diplomático de Donald Trump. Claro, el problema es, ¿qué pretende Donald Trump con este movimiento de cara a las elecciones? Porque a priori sus votantes no estarían tan en el meollo de este tipo de estrategias internacionales. ¿A qué público se dirige? ¿Quizá a un perfil más clásico del republicanismo que todavía sigue desconfiando de Donald Trump? Para mostrar que sí que puede hacer cosas. Yo creo que precisamente estos acuerdos con Bahrein y los Emiratos juegan en un estado decisivo como Florida, que ahora lo comentaba vuestra corresponsal. Sí. En Florida ganó Trump por la mínima en el 2016. Y ahora pues hay un elemento, el voto judío. En Florida viven muchos judíos de mayores que vivían en Nueva York, que han ido a pasar su retiro en Florida. Es un segmento pequeño, pero que... entonces, este tipo de acuerdo es evidente que favorece el voto judío para Trump. Pues ahí puede estar una de las claves, ¿no? En el estado de Florida. Estos acuerdos se han conseguido por un presidente que se ha enfrentado al establishment. Eso es lo más sorprendente de todo, ¿no? O sea, Trump está haciendo políticas contra el establishment del Departamento de Estado, del Pentágono, incluso de la CIA, y le está saliendo aparentemente bien, ¿no? O sea, decidió trasladar trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Parecía un anatema. Pues bueno, no ha pasado nada. Ahora consigue estos acuerdos. Es evidente que esto tiene un rédito electoral y en estados que pueden ser clave como Florida. Y quería añadir una cosa en el análisis. Es decir, parece que esté previendo la victoria de Trump, ¿no? Simplemente quiero dar algunos puntos. Trump, según las encuestas, está ganando terreno entre el votante hispano, ya se ha mencionado, entre el votante afroamericano y entre el votante judío. 3 minorías. No va a ganar estas minorías, va a quedarse muy lejos. Pero si araña votos en estas minorías, eso le puede ayudar en Michigan, le puede ayudar en Pensilvania, le puede ayudar en Florida y puede decantar la elección. Vamos a comentar algunos temas todavía que nos faltaban en el tintero. Por ejemplo, la elección, Marc, de Kamala Harris como ticket de Joe Biden. ¿Qué aporta Kamala Harris a Joe Biden como ticket? Bueno, históricamente el vicepresidente influye muy poco. Casi nunca es decisivo, ni cambia los sondeos, ni tiene un impacto en el resultado. Esta vez se verá. Igual quizás es posible que haya factores nuevos, ¿no? Una es la edad de Joe Biden. Sí. Joe Biden se presenta implícitamente como un presidente para un solo mandato, ¿no? Nadie piensa que pueda... Nadie piensa. Luego la política da unos giros sorprendentes. Pero a priori es un hombre mayor. No se piensa que pueda estar 8 años en caso de que ganase. Por lo tanto, es un ticket en el que yo creo que el mensaje subtexto es Kamala Harris puede ser la sucesora de
Joe Biden, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención en la nominación de Kamala Harris es que es una candidata centrista, ¿no? La vilipendiada ala centrista del Partido Demócrata, representada por los Clinton, pero también por Obama, y que en los últimos años, con el auge de Bernie Sanders, de Alexandra Ocasio-Cortez, esta congresista de Nueva York, el ala izquierda había adquirido mucho peso y había sido un poco la voz del Partido Demócrata ante Trump, pues se ha esfumado. Aquí el Partido Demócrata sigue siendo un hombre de la vieja guardia que lleva desde principios de los 70 en política como Joe Biden, y una candidata que también representa esta línea, ¿no? La de Obama, la de los Clinton y de Biden. Ahora veremos el impacto. Yo dudo, y basándonos también en la historia, que sea decisiva la elección del vicepresidente. Eusebio, la pregunta que planea sobre esta cita electoral, y no me resisto a hacérsela, ¿creen en la posibilidad de que Donald Trump no reconozca los resultados que se produzcan el próximo 3 de noviembre? Es decir, esa posibilidad de que incluso la Constitución es inconstitucional, pero que se aferre al poder de alguna forma. Es un riesgo si la noche electoral la cosa no está clara, si falta por contabilizar los votos por correo. Todo apunta a que eso puede pasar, que es una posibilidad muy real. Eso puede pasar. Puede pasar que la noche electoral, en el voto real de ese día, por ejemplo, ganara Trump y después con el recuento se impusiera Biden. Claro, ¿no? Menudo lío. Entonces, bueno, yo creo que el peligro está en que no es el año 2000. O sea, no es el duelo Bush-Gore, en el que ambos fueron muy civilizados, tanto ellos dos como sus votantes. Hubo mucha discusión, hubo pleitos con los abogados, pero se mantuvo la calma. En cambio, ahora esto no está garantizado, ¿no? El país ha cambiado y hay mucha más crispación. Este es el peligro. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en este análisis de la cita electoral del 3 de noviembre en Estados Unidos. Un placer, y a todos ustedes les esperamos aquí, en Primera Plana, la próxima semana. Muchas gracias.